Otro de los cálculos importantes que tenemos que hacer nuevamente en las plantas es lo que llamamos balance metalúrgico. Entonces, esta sección es muy importante porque a través del balance metalúrgico ustedes pueden entender qué está pasando en sus sistemas, o sea, cuánto tienen de recirculaciones, cuánto hay de recuperación, cómo son sus flujos, si necesitan bombas más grandes, más pequeñas, si el tanque tiene el tiempo de residencia. Todo eso se puede calcular si conocen los flujos. Entonces, el balance metalúrgico es fundamental en todas las operaciones. Si ustedes no saben hacer balance metalúrgico, van a batallar mucho para poder entender qué está pasando en el circuito. He ido a muchas plantas que no saben cuáles son sus cargas circulantes, cuánto está saliendo de los equipos, cuánto está entrando en tiempo en los equipos, y esto modifica significativamente el tiempo de residencia. Y recuerden, el tiempo de residencia es cuánto tiempo duran las partículas dentro de los equipos, sin importar qué equipo sea, un molino, un tanque de condicionamiento, una celda de flotación, un tanque de lixiviación, no importa de qué equipo estemos hablando. Los flujos modifican el tiempo de residencia y el tiempo de residencia pues te da el tiempo que el proceso puede reaccionar o, por ejemplo, en el caso de molienda, cuánto tiempo tiene para reducirse de tamaño. Entonces, si ustedes no saben hacer balance metalúrgico, no van a poder fácilmente entender qué está pasando. Entonces, por eso hago mucho énfasis durante el diplomado. Vamos a ver diferentes maneras de hacer los balances metalúrgicos, diferentes herramientas. Pero en esta parte quiero mostrar los fundamentos. Hay mucho software que les hace balance metalúrgico. Pero ¿de qué sirve que ustedes sepan usar un software si no simplemente ven información y muchas veces no cuadra y la gente se frustra y lo abandona y dice, no hago el balance metalúrgico, no se puede. El software no pudo, no se puede. No es eso, sino que no entendemos cómo se está haciendo la solución, por qué me da flujos de repente cero o muy diferentes a los que debería de tener. Pues bueno, es porque no entendemos cómo se hace el balance. Y el balance es bien sencillo, realmente son ecuaciones algebraicas que ustedes saben resolverlas, están resolviendo desde la preparatoria o si no las han visto van a ver que son muy sencillas. Entonces vamos a hacer un ejemplo genérico donde tenemos un sistema, ¿no? No importa el sistema que sea, este es un proceso X, o sea, puede ser un molino, una celda, un tanque, como les había dicho. Bueno, en este tanque o en este proceso entra una corriente que vamos a definir con A. Para hacer los balances metalúrgicos es muy importante definir las variables, porque son las que vamos a resolver. Y algo pasa aquí adentro y se producen dos corrientes. Por ejemplo, en los ciclones se producen finos y gruesos. En las celdas de flotación se produce colas y concentrado. No sé. Entonces, llamamos a esta corriente B y C. Entonces, el balance metalúrgico básicamente es entradas. Todo lo que entra al circuito debe de ser igual a las salidas. Todo lo que sale del circuito más lo que se acumula. Se llama acumulación. En algunos procesos entra cierto flujo, pero no sale todo. Se queda aquí adentro y solo sale una parte. A eso le llamamos acumulación. Ahora, hay un principio básico que ustedes deben de recordar. Es muy sencillo y se lo saben, es la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. O sea, que si entra una tonelada, esa tonelada no puede desaparecer. Tiene que estar o parte acá, si ustedes registran que salen 0.8 toneladas, pues 0.2 se quedó adentro. Eso es la acumulación. Si por ejemplo, entra 2 y usted dice que salen 3, pues ahí están creando una tonelada. Eso es físicamente imposible. O sea, por eso nos basamos en el principio de conservación de la materia. Entonces, la acumulación sucede cuando el sistema va cambiando con el tiempo. A mí me gusta ilustrar esto de la acumulación con un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un contenedor, un tanque, y este tanque tiene aquí un orificio. ¿Sí? Se alimenta agua. A tiempo cero, o sea, al inicio, el nivel del tanque, este es el nivel, es 0. 0%, está aquí. Pasa un segundo el flujo y aquí se llena de agua. O sea, el nivel del tanque es al 2%. Pero aquí en este tubo, ¿cuánto flujo sale de agua?
Cuando era 0, aquí es el flujo, pues entra 0, sale 0, ¿no? Vamos a suponer que aquí entran 5 metros cúbicos por minuto. Entonces, entran 5 metros cúbicos por minuto todo el tiempo de manera constante, pero el tiempo es 0. 2%, ¿cuánto es el flujo? Sigue siendo 0. Entonces, ¿qué pasó? Se destruyeron, o sea, desaparecieron porque entró 5 y salió 0. Flujo de salida. Sí, aquí va 0. No es eso, sino que se sigue acumulando aquí adentro. A eso le llamamos acumulación. Cuando el tiempo tenemos, ya no es 1 minuto, son 5 minutos. Pues ya va por aquí. Ya el nivel del tanque está al 49%. Pero el flujo sigue siendo 0. Tiempo 6 minutos. El tanque empieza, no llena todo el tubo, o sea, empieza a salir, pero no sale, ustedes saben, una parte sigue llenando y sale poquito, o sea, ya está al 51%, pero empieza a salir 2 metros cúbicos por minuto. O sea, empieza a salir poco a poco. Entonces, vamos a decir, a 10 minutos el nivel se estabiliza como por acá, la presión hidrostática hace que salga aquí el agua y ya sale, ya está al 60%, que es el máximo que se puede llenar, pero ya salen 5 metros cúbicos por minuto. ¿Por qué? Porque se iguala con la presión hidrostática, la presión hace que salga igual a la misma velocidad con que entra. Ahí sí, entran 5 y salen 5. Pero ¿qué pasó con la acumulación? Ya no existe acumulación. Bueno, a este punto se le llama estado estacionario. Es el punto donde lo que entra es igual a lo que sale y ya no hay acumulación. Ya, bueno, sí se acumuló algo aquí adentro, todo este líquido, pero es constante, ¿ok? O sea, la acumulación ya no va aumentando. Entonces, en un estado estacionario, la acumulación es 0. O sea, ya no seguimos poniendo más al sistema. En cambio, en todos los tiempos anteriores, de aquí a acá, pues la acumulación va aumentando. A esto se le llama estado transitorio o estado inestable. Nosotros podemos analizarlo. En este momento es más complicado. Las ecuaciones que describen estados transitorios generalmente son ecuaciones diferenciales o integrales. Entonces no necesitamos, porque afortunadamente en la industria metalúrgica operamos los circuitos por días, incluso semanas, ¿no? Hasta que no haya algún problema. Pero nos separan porque el molino, por la producción, son empresas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Entonces, la mayoría del tiempo nos encontramos en estado estable. O sea, que en un estado estacionario las entradas son igual a las salidas. Perfecto. Y eso nos facilita mucho porque ya no tenemos que calcular esto. Entonces, si las entradas son iguales a las salidas, las ecuaciones que describen este balance metalúrgico son la entrada A, el flujo de A, después vamos a ver qué propiedad es, debe de ser igual a la suma de los flujos, o sea, B más C. Estas son entradas igual a salidas. ¿Ok? La suma de los flujos de salidas deben ser igual a las entradas. Ahora, generalmente en las plantas conocemos alguno de los flujos, no todos. Si conocemos todos los flujos, pues 5 debe ser igual aquí a 3 más 2, ¿no? Y los medimos, cuadra. A lo mejor no cuadra exactamente, pero después vamos a ver que hay que ajustarlo, ¿no? Por la desviación y por el error de medición. Pero bueno, básicamente en este punto pues son iguales. Pero la mayoría de los casos no conocemos alguno de las corrientes, o peor, no conocemos incluso 2. Cuando no conocemos las 3, pues sí estamos en un problema. Porque hay una regla general para resolver ecuaciones. Debemos de tener el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Si en este caso tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Si vamos a suponer que yo conozco la entrada, que también es común en la industria, por ejemplo, la banda de alimentación a los molinos. Generalmente ahí tengo un pesómetro y conozco el flujo de entrada. O sea, sí conozco lo que está entrando, pero no conozco cuánto está saliendo, por ejemplo, de la celda de flotación, el concentrado y en los finos, pero sí conozco cuánto está entrando de sólidos. Entonces, generalmente conozco la entrada o tengo la manera de calcular. Entonces, conozco la entrada.
Y me da esto que en la mayoría de los casos en un sistema de una entrada, dos salidas, desconozco los flujos totales. Entonces, no desconozco B y C. Y para esto necesito son dos incógnitas, necesito una segunda ecuación. Entonces, ¿cómo planteo la segunda ecuación? En base a una propiedad. Estas minúsculas que están viendo aquí son la propiedad que hace diferente a cada una de estas corrientes. ¿Para qué? Porque yo puedo hacer otro balance de acuerdo a esa propiedad. ¿Cuál propiedad? Pues la que pueda medir y que sea diferente en todos los circuitos, en todas las corrientes. Por ejemplo, si yo escojo porcentaje de sólidos, en un molino es bien evidente, o en un ciclón, por ejemplo, todavía más evidente, la alimentación, los gruesos y los finos son completamente diferentes los tres porcentajes de sólidos. Entonces yo puedo hacer un balance en base a los porcentajes de sólidos. Pero, por ejemplo, si estamos en trituración y usamos la humedad, pues ahí va a ser difícil porque la humedad se mantiene casi igual. O si yo quiero utilizar, por ejemplo, ley de oro en una celda de flotación, la ley de oro del concentrado y de las colas, pues va a ser muy diferente a la de la entrada. Ahí sí puedo hacer un balance en contenidos, por ejemplo. Entonces, si yo determino una propiedad, puedo hacer un balance de esa propiedad. Y aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ojo, pero yo tengo que saber la propiedad de cada una de ellas, porque si desconozco una, pues me crea otra incógnita y necesitaría otra ecuación. Entonces, aquí me da un sistema para resolver un caso de ese tipo, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y es lo que tenemos que resolver. Hay de tres ecuaciones con tres incógnitas y vamos a irle subiendo a la dificultad. Y cuando lleguemos, por ejemplo, a flotación, vamos a hacer balances. Cuando lleguemos a molienda, vamos a hacer balances. Y al último, pues vamos a utilizar software como el JK-SIMET para hacer balances ya con fracciones de tamaño. Vamos a irle subiendo, ahora sí, el tono de la dificultad durante este próximo año, todo este próximo diplomado que tenemos por delante. No se preocupen, ese es el principio. Me interesa que lo entiendan perfectamente para que después lo podamos resolver. La mejor manera de explicar cómo se plantea el balance es con un ejemplo. Vamos a dejarlo para la siguiente clase. Esta clase ya más o menos el tiempo lo tenemos bien. Entonces nos vamos a ver en la siguiente clase para hacer un ejemplo y un caso. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.